predicación de hoy se llama Un Proyecto Eterno. Le cambié el nombre ahorita hace unos minutos. Tenía otro nombre, pero dije, no, yo creo que este está mejor. Un proyecto eterno. En la vida tenemos proyectos. Todos, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa de juventud, cuando ya somos adultos, cuando ya somos a lo mejor viejos, todos tenemos proyectos. Y en esos proyectos, en algunos proyectos nos podremos comprometer de una manera a lo mejor superficial, una manera a lo mejor medianamente comprometidos a medias, un poquito como que queremos, como que no queremos. Pero también en algunos proyectos nos comprometemos al 100%, de corazón. Nos vamos con todo. Entonces yo el día de hoy, en este mensaje te quiero hablar de un proyecto eterno, en el cual Dios necesita el 100% de tu corazón y el 100% de tu entrega. En la iglesia hay gente que a lo mejor pues está comprometida mínimamente o superficialmente. A lo mejor viene un domingo, no viene 2 o 3, y a lo mejor ahí en su lista de prioridades estamos, pero a lo mejor la iglesia está en el lugar número 3 o número 5 o número 10 de la lista. Alguna gente se quiere comprometer más en la iglesia y ya comienzan a servir. Estamos muy contentos por ello. Créeme, en Roca vamos a luchar porque te comprometas con el proyecto de Roca, pero más que eso, con el Señor Jesús, que Él es el pastor de pastores. Él nunca te va a abandonar. Él siempre va a poner su vida por delante de la tuya. Entonces, ¿qué es lo que queremos como proyecto de iglesia? Bueno, al final, que el Señor Jesús sea nuestro pastor y que podamos confiar plenamente en Él. Y aquí en la iglesia también hay gente muy comprometida. Gente que llega aquí inclusive desde antes de las 9 de la mañana los domingos, que está en primer lugar en la oración los viernes, cuando tenemos el primer viernes de cada mes. Ahí están en la oración, fieles. Y los podemos ver y están prestos a hacer lo que uno les pueda pedir. Y ahí están y lo hacen por el Señor, gloria a Dios, qué bonito. Hace 3 semanas me decía una familia que viene de Tequisquiapan. Yo les preguntaba, oye, ¿de dónde son? Me decía, bueno, vivimos en Tequisquiapan. Le digo, ¿y qué andan haciendo acá? Bueno, pues sentimos por alguna razón que el Señor nos trajo a esta iglesia. Y vienen más de 1 hora desde Tequisquiapan manejando los domingos aquí al servicio. Cuando a lo mejor muchos que nos queda aquí a 10 minutos o a 15 minutos de la iglesia, batallamos para venir y decimos, híjole, pues está bueno el fútbol, ¿no? O está buena la carrera de Checo Pérez. Mejor le damos al siguiente domingo, no pasa nada. ¿Qué nivel de compromiso tenemos en nuestros proyectos? ¿Qué nivel de compromiso tenemos en nuestros proyectos? También hay proyectos temporales y hay proyectos permanentes. A lo largo de tu vida, los proyectos en los cuales tú te involucres, algunos van a ser temporales y otros permanentes. Si alguien me puede regalar poquita agua, se los voy a agradecer. Hay proyectos temporales y hay proyectos permanentes. Proyectos temporales, mira, aquí traigo muy seca la garganta porque estuve enfermo. Me dio de todo, ¿no? Perdón. Me dio de todo. Tos, estuve malo del estómago, pero aquí estamos, gracias a Dios. Tenemos proyectos temporales, gracias. Proyectos ahí, por ejemplo, no sé si te acuerdas en la escuela, en la universidad, cuando estabas ahí estudiando. Yo hace 3 años que estuve ahí, acabando mi carrera. Era para que se rieran, pues algunos no se rieran, pero bueno. Yo ya hace más de 25 años acabé mi carrera. Échele cuentas. Y pues ahí estás 2 días sin dormir. Estás 2 días sin dormir, con el proyecto final. Es un proyecto permanente, temporal. Pero estás comprometido. Y ahí estás.
dándole al proyecto, no duermes 2 días, ahí traes 19 tazas de café encima, parece zombie, pero llegas y lo entregas al proyecto. Y lo acabaste. También hay proyectos en tu trabajo que te encargan en tu empresa, o si tienes negocio, pues emprendes ciertos proyectos de mejora continua para que gane más dinero el negocio. Hay diferentes tipos de proyectos temporales en la vida. También hay proyectos permanentes, como el tener un hijo, planear un hijo, el poder decir, vamos a planear el embarazo, el bebé se gesta por 9 meses, se planea el lugar del hospital donde se va a tener al bebé, se le da ácido fólico a la mamá. A mi mamá sí le dieron ácido fólico, yo creo que a la mayoría de las mamás, aquí también a todos nos dieron ácido fólico. Se planea el parto, se amamanta, se alimenta, el niño empieza a caminar, lo metes a la escuela, planeas que en qué escuela, y es un proyecto, un hijo de toda la vida que no se acaba. Entonces hay proyectos tanto temporales como permanentes. El problema es que cuando nos enfocamos en los proyectos temporales, en los proyectos secundarios, perdemos la visión de lo importante. En la industria, en los negocios, cualquier ejecutivo de alto nivel, cualquier directivo, cualquier CEO de una empresa, algo que tiene que hacer ese CEO no es ser el más inteligente. Él se puede rodear de la gente más inteligente, pero hay algo que el CEO no puede perder de vista, y es la visión conceptual del negocio. ¿Hacia dónde quiere llevar ese negocio? ¿Hacia dónde los próximos 5, 10 o 20 años quiere que llegue ese negocio? Esa visión conceptual no la puede perder. Eso es lo que lo hace un buen CEO, un buen ejecutivo, un buen director. En la vida a veces nos enfocamos en los proyectos secundarios, en los proyectos que no son permanentes, que son temporales, y perdemos el fundamento, perdemos la visión, perdemos el rumbo, perdemos la base. Nos absorbe y nos come a lo mejor el prepararnos intelectualmente, el terminar una segunda carrera, el mejorar el negocio, el construir una casa propia, el desarrollarme profesionalmente, pero en algún momento en la vida perdemos a la familia. Y a lo mejor porque la descuidamos, ya hay un pleito irreconciliable, ya hay un divorcio, ya hay hijos rebeldes, ya hay hijos en vicios, ya hay hijos que dices, ¿qué hago con este chamaco? Porque perdiste la visión de lo importante, perdiste la visión de lo permanente y te enfocaste en los proyectos temporales. No digo que los proyectos temporales sean malos, hay que hacerlos con excelencia, hay que hacerlos bien, pero no podemos perder la base de lo permanente, de lo primario, de lo fundamental, de dónde estamos parados. Hoy te quiero hablar de un proyecto madre, de un proyecto permanente, de un proyecto eterno que tiene que ver con Dios y contigo. Primero tienes que reconocer de quién viene ese proyecto. Ese proyecto viene del Alfa y el Omega, del que es el principio y el fin, del gran yo soy, del cual te dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida, yo soy el león de la tribu de Judá, y aquí estoy para decirte qué quiero de ti. Dios quiere algo de ti el día de hoy. Dios quiere un compromiso en un proyecto eterno que Él tiene para ti y para mí, donde la prioridad de ese proyecto es Él, es tu intimidad con Él. No puedes ir a hablar de Dios si no le hablas a Dios. Si tú no hablas con Dios, no le puedes hablar a otra gente de Dios. Y eso es parte del proyecto del cual te quiero hablar hoy. La prioridad es tu relación con Dios, y en segundo lugar es tu cónyuge. No son tus hijos, es tu esposo o tu esposa que Dios te dio para que fueran una sola carne y para que compartan este proyecto. Después vienen los hijos. La prioridad siempre será Dios, tu pareja, tus hijos, si tienes familia. Esa es la visión conceptual que no puedes perder. Ese es el concepto, esa es la base, ese es el fundamento, ese es el proyecto permanente, es parte de tu proyecto eterno.
Y cuando tú estás enfocado en Dios en primer lugar, entonces todo lo demás estará en orden. No solamente ese enfoque de Dios que Él quiere que tengas en Él es para que hables con Él. Obviamente primariamente es la oración para que te comuniques con Él. Pero ¿qué te dice Dios que hagas en esa oración? Porque la fe, dice la palabra, sin obras es muerta. Entonces algo va a querer Dios de ti que hagas. No solamente es platicar, lo primario es conocerlo, intimar, platicar. Dice la palabra que Él está a la puerta de tu corazón y quiere entrar a Él y cenar contigo. Él quiere tener intimidad, Él quiere tener citas contigo, Él quiere tener cenas contigo, Él quiere tener desayunos contigo en los cuales tú puedas conocerlo a Él, le puedas hablar y puedas sentir lo que Él quiere de ti. Pero en esa comunicación de doble vía, Dios va a requerir algo de ti que tiene que ver con obras, porque la fe sin obras es muerta, de acuerdo a Santiago 2:14. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se va a acomodar. Gente que viene a veces a la iglesia pidiendo auxilio, porque su hijo a lo mejor es muy rebelde y ya no hace caso. Y pues lo que a lo mejor en 20 años no le enseñaste acerca de Dios, pues no lo vamos a enseñar aquí en Omnosis en 24 horas, ¿verdad? O sea, va a haber un proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estructurar nuestra vida en Dios para que después no andemos con esos problemas. Si le enseñas al niño los caminos de Dios cuando él es pequeño, cuando sea viejo, dice la palabra, no se apartará de ellos. Entonces, ¿qué es la base? ¿Cuál es la base de este proyecto? ¿Cuál es la estructura de este proyecto? ¿Cuáles son los pilares estratégicos de este proyecto que tienen que ver con la misión, con la visión, con los objetivos, con los principios de tu vida? Tiene que ver con el cimiento de Dios. Dice Mateo 7:24-25: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Es parte de la palabra que hoy te traigo. Dios quiere que estés fundamentado en la roca, en la verdad, que tengas bases firmes. Nadie te dijo que el cristianismo iba a ser la tierra de Mickey y de Daisy, ni de Donald, ni de las princesas, ni de las hadas. No estamos en Disneylandia. Aquí la palabra es muy clara y nos dice que soplaron los vientos, que golpearon la casa, que fueron anegados por los ríos. Nos habla de tormentas, nos habla de tiempos difíciles en los cuales nosotros a través de la vida vamos a pasar, pero no caerás si estás fundamentado en Cristo, que es la roca. Dios te asegura, sí tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí vas a pasar por problemas, pero confiad, asiéntate en la roca que es Cristo, que es la piedra angular. Hechos 4:11 nos dice: Jesucristo es la piedra desechada por los constructores. Jesucristo lo desechan todos los días. A Jesucristo lo desechan a cada minuto. Por eso hay tantos divorcios, por algo se venden tantos ansiolíticos, por algo hay tanta gente en depresión. Porque la gente desecha a Jesús, desecha la piedra angular. Por eso. Y en la palabra el día de hoy es que en medio de la dificultad, te dice Dios, serás próspero, porque no dependerás de las circunstancias, sino dependerás del Dios de las circunstancias. Amén. Amén. Después dice Mateo 7:26 y 27: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo ve? ¿Cómo queremos fundamentar nuestra vida? ¿Cómo queremos construir el proyecto permanente de cada corazón? Hoy Dios nos dice, quiero que lo hagas a mi manera. Quiero que empieces a dejar de pensar en tus planes y empieces a obedecerme. Yo tengo mejores planes para ti, te dice Dios. Son planes de bien, no de mal. ¿De qué? Cuando Jesús dijo estas palabras acerca de fundar nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, Jesús acababa de dar enseñanzas y discursos acerca del reino de los cielos. Acababa de hablar momentos antes de que la puerta era estrecha, de que había que entrar en el reino de los cielos y de que por nuestros frutos nos iban a conocer. De eso estaba hablando Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿a qué exactamente lo vamos a obedecer? Jesús, al iniciar su ministerio, después de que fue bautizado, de que Dios le dice, en ti mi hijo es en el cual tengo complacencia, después de que van al desierto 40 días y es tentado por Satanás, Jesús hace una declaración que iba a ser la base de todo su ministerio que iba a venir en los próximos años. Ya había sido bautizado, ya había sido confirmado, ya había sido probado, ya había sido tentado, y él, como una base de una casa, dice en Marcos 1, 14, 15, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Esta es la base fundamental del ministerio de Jesús. Y eso precisamente es de lo que se trata la predicación del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el evangelio? Aquí dice creer en el evangelio. Ese era el propósito de Jesús en su ministerio, que creyéramos en el evangelio. ¿En cuál evangelio? Jesús se encarnó para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Ese es el evangelio. Vivimos en tiempos donde pronto habrá una segunda venida de Jesús. El mundo se le hace como si le estuviera contando una película, si estuviéramos contando una historia, reviviendo un mito o una leyenda. Pero así como Jesús vino hace más de 2000 años, va a volver. Jesús va a volver pronto. Muchos desacreditan a Jesús hablando palabrería. Dicen que no existió, cuando los eruditos más ateos y serios que hay en el mundo, de la arqueología, de la historia, constatan y dicen que Jesús sí existió. La gente que te diga que Jesús no existió está diciendo disparates, porque hasta los más ateos, los más estudiados, los más renombrados ateos, ellos reconocen que Jesús vino, y no solamente lo reconocen, sino que también atestiguan que estuvo en la cruz. ¿Por qué
Porque aparte de toda la literatura bíblica que tenemos, hay otra literatura secundaria alrededor de la Biblia que constata no solamente que Jesús vino, sino que murió y que su tumba está vacía. Entonces Jesús, para aquellos que no lo creen o lo dudan, Jesús sí existió, Jesús sí vino, Jesús sí murió y Jesús sí resucitó, no solamente enfrente de 2 o 3 testigos, sino enfrente de más de 500 testigos, lo cual se documentó. No solamente fue una tradición oral de generación en generación, sino que se documentó con hechos presenciales y personajes presenciales. O sea, no es como que a mí me contó mi abuelito que pasó. No, mi abuelito lo vio y escribió, mi abuelito, y lo documentó. Entonces, así como muchos dicen, sí, Jesús vino y murió, y lo ven como un cuento, no, se pasó y va a volver. Y Jesús tiene un proyecto con su iglesia, que eres tú y que soy yo. Es un proyecto eterno, es un proyecto permanente en el cual Dios te dice, ya eres salvo, ya creíste en mí, ya depositaste tu fe en mí, yo soy el Señor de tu vida, no lo dudo, ya eres salvo. ¿Ahora qué? Porque el proyecto de Dios no nada más es que tú seas salvo, sino que tu vecino sea salvo, sino que tu tío sea salvo, sino que tu sobrino sea salvo, sino que la gente que está allá afuera en la calle sea salva, sea rica o sea pobre. Esa es parte del proyecto. No nos podemos quedar con la salvación y no saber qué hacer con ella. No podemos. Y de esto te quiero hablar hoy. Es el evangelio el que tenemos que ir y pregonar. ¿Qué te quiero decir hoy? Debemos en primer lugar de enfocarnos en el proyecto de Dios. Sí está bien tener proyectos secundarios y hacerlos bien y con excelencia, pero el enfoque debe de ser el proyecto y la visión conceptual de Dios para el mundo. ¿Cómo Dios te va a usar? Como te repito, requiere el 100% de tu compromiso y de tu permanencia. Y sí, vendrán vientos, vendrá lluvia y vendrán golpes a tu casa y los ríos te anegarán. ¿Por qué? Podrás decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que venir la tormenta, los ríos, la lluvia, el viento? ¿Por qué necesito ser golpeado? Pedro no pudo predicar a multitudes si no estaba fuerte. Jesucristo le dijo, vas a ser zarandeado. Jesucristo lo confrontó, Pedro lo negó, y luego Pedro lloró y lloró y lloró. Y todavía Jesús se le aparece después de ser resucitado y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Sí, te amo. Pedro tenía que pasar por fuego para poder ir y pregonar ante miles de personas el evangelio y poder sanar a gente hasta con su sombra. David fue ungido como rey. Señor, ya me ungiste, ¿dónde está el trono para irme a sentar? No, David, vas a padecer persecución. Y el rey Saúl, que todavía estaba en el trono cuando David ya había sido ungido, lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió y andaba de cueva tras cueva tras cueva afligido. Y si tú lees los salmos puedes ver la aflicción, cómo estaba afligido David. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para ser rey de Israel, ese rey en el cual Cristo tendría una sombra, tenía que ser fuerte y tenía que ser pasado por fuego. El profeta Jeremías, en el reino del sur, en el reino de Judá, que era el que parecía que se portaba mejor de los dos reinos. El reino del norte era como la oveja negra y el reino del sur era como el hermano del hijo pródigo, que parecía que cumplía todo. Pues estaban igual de mal los dos reinos.
Y Dios levanta al profeta Jeremías para irle a hablar al reino de Judá. Y lo quieren matar a Jeremías porque habla palabra de Dios y le dice al pueblo: arrepiéntanse. Y proclama profecía. Y en el pueblo, en Anatot, era el pueblo donde Jeremías empezó a proclamar la palabra de Dios. Lo querían matar. Y Jeremías por ahí le dice al Señor y contiende con Dios y alega con Dios y le dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que me amenacen? ¿Por qué permites que me quieran matar aquí en mi propio pueblo? Y Dios le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Dios estaba preparando a Jeremías para que fuera a proclamar su palabra a Jerusalén, que era la capital. Y ahí estaba en un pueblito donde lo querían matar, pero Dios lo estaba preparando para que fuera a las grandes ligas a decirles: si no se arrepienten, seremos llevados cautivos. Y así fue. El pueblo no se arrepintió y fue cautivo. Así que los vientos soplarán, los ríos vendrán con fuerza, tu casa será golpeada, vendrá la lluvia, pero Jesús te dice: confiad, yo he vencido al mundo. Tu casa no caerá porque está sobre la roca. Así que, ¿cuál es la estrategia de Dios en estos tiempos para esta iglesia? No podemos perder la visión conceptual del proyecto primario de Dios. Debemos de estar fundamentados en la roca, poner a Dios en primer lugar para que después nuestra esposa y nuestros hijos estén bien. Amén. Pero vendrán los vientos y vendrá la lluvia y tienes que ser fiel. Y tienes que aguantar y tienes que decir: tú eres mi roca. Y ahí tu fe vendrá a ser llevada a otro nivel y Dios te usará. Amén. ¿Para qué te usará Dios? Número 1, para proclamar el evangelio de Jesucristo y salvación. Pero número 2, y más importante todavía, amar a la gente. Amén. Tú no puedes ir a predicar a Jesús sin amor, porque va a ser pura religión. Tampoco solamente puedes amar sin pregonar el evangelio, porque estás siendo un cómplice y no estás diciendo la verdad. Te estás avergonzando del evangelio. Tienes que proclamar con valentía el evangelio, amando a la gente. Esa es la estrategia de Dios en este tiempo para esta iglesia. Todo esto solamente nos lo va a poder revelar el Espíritu Santo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador. Aquí está el Consolador. Aquí está el Espíritu Santo. Y si esta palabra está haciendo huella en tu corazón, no es porque yo te lo estoy diciendo, sino porque el Espíritu Santo te está redarguyendo el día de hoy. No pares. No pares la palabra de Dios que va a tu corazón. No la pares, no la bloquees. Allá afuera la gente está sedienta. A mí me da mucho gusto el día viernes nos ayuda una muchacha ahí en la casa y yo la llevo al discipulado de Cindy que tiene en el gimnasio que tenemos. Ahí hacen las mujeres una hora de ejercicio y después leen la palabra. Y cuando iba llevando a esta muchachita que nos ayuda, llego al gimnasio y está lleno el gimnasio, estaba atiborrado de carros. No había casi estacionamiento. Y me dio tanto gusto que cuando Cindy iban 2 o 3 personas, ella no se desanimó. Ella no claudicó, ella no dijo: ya no vinieron.
pues ya no sigo hablándoles de Jesús. Ella siguió y perseveró. Y hoy el estacionamiento está lleno los viernes. Gloria a Dios. No nos podemos cansar de proclamar a Jesús, su amor y su perdón, con amor. Porque si no hay amor, entonces no estamos trabajando en vano. Si no hay compasión y misericordia, entonces no estamos haciendo el trabajo. Allá afuera hay muchos Lázaros. Allá afuera hay muchos Lázaros. Y hay que acercarles el reino de Dios. No será cómodo. Hay que negarse a sí mismo. Hay que tomar la cruz. Hay que estar con Cristo juntamente crucificados. No son lemas en la palabra populares. No son lemas en la palabra elegantes que te animen y te motiven y te den una palmadita. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz, estar juntamente crucificado a mis pasiones y deseos. No es un evangelio popular, no es un evangelio cómodo, pero sí es un evangelio de poder. Dice Juan 1:38 al 40 que Jesús estaba conmovido por la muerte de Lázaro y dijo: quitad la piedra. Quitad esa piedra que estaba ahí en esa cueva, en ese sepulcro donde Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús, estaba muerto ya hacía varios días. Y a Jesús le habían avisado que estaba enfermo y él decidió no ir. Él sabía que iba a morir, pero también él sabía que él lo iba a resucitar. Así que Jesús se acerca al lugar, a la ciudad, a la aldea donde estaba Lázaro, y ahí estaban sus hermanas. Una de ellas era Marta. Y llega Jesús y los ve llorando y sufriendo, y Jesús se conmueve. Jesús se conmueve. Jesús amaba a Lázaro, pero también amaba a la familia de Lázaro. Y se conmueve. Y dice: quitad la piedra. Y Marta le dice: Señor, hiede ya. Porque es de 4 días. Ya tenía 4 días muertos. Ya olía mal. Hiede. Hiede. Nuestro problema es que no queremos ir al sepulcro. Porque no es famoso. Porque no es popular. Porque hiede. Porque huele mal. Porque incomoda. Ir al anexo, a los centros de drogadicción que vamos cada sábado, no es cómodo. No es cómodo y no es popular. El desayunador que queremos poner para gente de la calle, no es cómodo, no es popular. Ni tampoco es cómodo y popular a lo mejor ayudarle a la viuda. O recibir a gente aquí en la iglesia con pecados escandalosos. No es cómodo, pero a eso nos llamó Dios. Amén. No importa si estás divorciada, no importa si tu hijo está en drogas, no importa si eres una prostituta, ven y te vamos a abrazar. Ven. El enfoque es que hablemos con Dios para que después podamos hablar de Dios. Porque esto que les estoy hablando hoy no se les va a poder ser revelado si no es a través del Espíritu Santo. Y donde te va a hablar el Espíritu Santo es donde tú le hables a Él. Entonces Él te va a hablar a ti y te va a revelar. Te va a revelar cosas como la prioridad que Él quiere que tengas es Él. Que tu seguridad esté en la roca que es Cristo. Y que tienes un compromiso de amar y proclamar. Y que en medio de esto sí habrá luchas. Y serás probado. Porque a la vida, de acuerdo a la palabra, no es fácil. Pero cuando se te revele esto a través del Espíritu Santo, podrás proclamar y decir: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven
fuera, desatarle y dejarle ir. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver que el quebrantado, el lastimado, el herido, el muerto espiritualmente vuelven a vivir? Entonces tienes que ser ese instrumento. Tienes que ser usado por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte ser usado por el Espíritu Santo para que puedas desatar al afligido, al aprisionado, al atado, al encadenado. Solamente Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer y lo quiere hacer a través de ti. Y Dios hoy te dice: no te preocupes por tu casa, porque estará fundamentada en la roca y no caerá. No caerá. Cuando tú te metes en mis negocios, yo me meto en los tuyos, te dice Dios. No caerá tu casa. No caerán tus hijos. No caerá tu esposo. No caerán. Jesús dijo en Juan 11:40, cuando todos dudaban acerca de que Lázaro ya estaba muerto y Jesús estaba por resucitarlo, Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Dios hoy te dice: ¿no te he dicho que si no crees no verás la gloria de Dios? ¿Verás la gloria de Dios? Claro que sí. Juan 20:21 dice: pasa a vosotros. Antes de Jesús ascender, no en el momento, unos días antes, le dijo a sus discípulos: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibe 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 el Espíritu Santo. Recíbelo. Recíbelo. Y Él te dirá qué hacer. Te va a pedir que cierres tus ojos y hables con el Espíritu Santo. Y le va a pedir a la alabanza que venga. Espíritu Santo, revélanos hoy. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, séllanos hoy. No queremos depender de las circunstancias, sino del dueño de todo. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos hoy. Háblanos. Háblanos hoy. Háblanos, Padre. Con tu soplo, revélanos. Revélanos lo que tú quieres. Revélanos tu amor. Haznos entender cómo nos amas. Que no te cansas de nosotros. Que sigues fiel y firme a tu promesa. Que aún nos consideras, que nos quieres usar, que quieres, Señor, que vayamos y amemos a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestros enemigos, que vayamos por el quebrantado. Queremos ir por el quebrantado, pero no en nuestras fuerzas, Señor, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Queremos desatar
y decir: levántate, Lázaro. A esa madre soltera, a esa viuda batallando, a ese huérfano sin padres, a ese migrante atribulado, a ese rico sin esperanza, a ese pobre con hambre, a ese desahuciado que le dijeron que ya no podía y que moriría. Ayúdanos a, con el poder de tu Espíritu Santo, ir por esa gente. Ayúdanos a ser valientes, a no avergonzarnos, a decir las cosas de frente y la verdad con amor y con